Le voy a pedir entonces que tomemos mucha atención porque esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Marcos capítulo 6. Vamos a comenzar a ver el capítulo número 6, ya que la semana pasada concluimos el capítulo 5 de Marcos, hablando entonces de la niña que fue resucitada por Jesucristo, ¿cierto? Con las hermosas palabras Talita Cumi. Y así termina, digamos, el capítulo 5 y ya entonces vamos a introducirnos a lo que dice el capítulo 6 de Marcos. Espero que ya lo haya encontrado para que me acompañe entonces la lectura de Marcos capítulo 6. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es lo que dice entonces el capítulo 6. En los primeros 6 versículos de este capítulo, si usted vio el anuncio, no vio el anuncio de este culto, digamos, estaba el título, y el título de este sermón es Jesús, el cumplimiento de una promesa. Y a modo de introducción para poder ir tratando de comprender, porque la verdad que a simple vista no es un texto que dice mucho, pero cuando lo vayamos a profundizar nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con algo tremendo. A modo de introducción, el hombre, y esto es un comentario, ¿cierto? El hombre a través de la historia ha tratado de saber lo que va a suceder en el futuro. Una gran cantidad de hombres a través de la misma historia de la humanidad se ha llenado, por ejemplo, de fama, de dinero, seguidores. Algunos se han transformado en referentes después de morir, por, se supone, saber, y entre comillas decimos, saber lo que viene o ver el futuro. Estos hombres han sido considerados profetas, han sido considerados hombres casi sobrenaturales, ¿cierto? Y son seguidos y creídos, o sea, porque se supone que apuntaron a una o digamos, profetizaron algo, adelantaron algo, ya después todo lo que él pudiera haber dicho se cree. Entonces, como que toman como podríamos decir, un argumento de credibilidad el que apuntó, por ejemplo, a una profecía. Un ejemplo claro de esto es el conocido Nostradamus. Nostradamus es un hombre que escribió un libro y tiene una profecía escrita en un lenguaje totalmente incomprensible en diferentes idiomas, con un montón de figurativos, cosas súper, podríamos decir, inentendibles. Y Nostradamus tiene una cantidad de seguidores. Ahora bien, el problema con estos seguidores es que ellos ven sus profecías en retrospectiva, pero no las ven nunca en perspectiva. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que ellos ven los acontecimientos importantes de la historia de la humanidad y se van a sus escritos y relacionan, de acuerdo a lo que está escrito, cómo ellos podrían de alguna forma ajustar el hecho histórico con alguna de sus profecías. Pero nunca
pueden determinar claramente que sí, específicamente sus profecías apuntan a un hecho específico. Lo que hacen, en otras palabras, es tratar de poner en los escritos de Nostradamus acontecimientos. Esto es un análisis en retrospectiva. La verdad es que podríamos decir claramente que Nostradamus no ha predicho nada. Y lo podemos decir con total autoridad. Y el hombre en general, el hombre en sí mismo, está imposibilitado de ver lo que va a pasar eh, en el futuro a través de sus propios medios. Y hablamos de esto por lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos esto, la escritura, una herramienta en nuestras manos que diferencia de toda la sabiduría humana, a diferencia de todos los, entre comillas, eh, profetas, adivinos, lo que quieran, como quieran llamarlo. Y a diferencia de toda esta sabiduría humana, esta palabra que tenemos está escrita con el dedo de Dios. Y en las escrituras podemos ver profecías que sí se han cumplido a la perfección, con fechas exactas, con lugares exactos y con detalles precisos. Muy diferente a lo que aplauden los seguidores de estos pseudo profetas. Y dentro de estas profecías dadas en el Antiguo Testamento, muchas, y la gran mayoría de las profecías apuntan a un hecho en particular. Y este hecho en particular es el hecho más importante acontecido en la historia de la humanidad. Este hecho es la llegada de Jesucristo a interferir la historia humana. Muchas de estas profecías entonces eran una promesa que Dios había hecho a la humanidad. Y cuando Jesús llegó al mundo, lo que aconteció es que Dios cumplió una promesa. Por eso el sermón de esta mañana está titulado de esta manera. Pero para ver cómo comprender y por qué estamos relacionando esto con el pasaje que lo que acabamos de leer no nos dice mucho, vamos a tener que introducirnos profundamente al texto para poder comprender qué es lo que está pasando en este lugar. Vamos entonces a avanzar y espero que tengan su Biblia en mano para que vaya junto conmigo. Versículo 1 del capítulo 6 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Cuando dice que Jesús salió de allí, muy probablemente se refería a Capernaum, un lugar cercano entonces a la tierra de Nazaret. Y vino a su tierra. La palabra que se utiliza en el original, traducido por su tierra, significa básicamente su tierra natal. Jesús, si bien nació en Belén, y durante gran parte de su ministerio público se centró en la ciudad de Capernaum, era y siempre se le conoció como Jesús de Nazaret. Por eso nosotros comprendemos que cuando se refiere a su ciudad natal, lo que está diciendo el autor es que se dirigió entonces a la ciudad de Nazaret. Jesús entonces salió de allí, de Capernaum, y se vino a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Eso es lo que nos dice el versículo 1. El versículo 2 dice: y llegando el día de reposo, ya sabemos que en ese tiempo, el día de reposo, el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene eh, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Lo que debemos preguntarnos respecto a este pasaje, porque podríamos decir que este es el pasaje bisagra dentro del texto, es ¿qué es lo que Jesús decía para que estas personas que le oían se admiraran? Y para poder comprender esto dentro de la misma escritura, lo hemos dicho yo creo que casi todos los sermones, dentro del libro de Marcos, Lucas y Mateo son considerados ciertos libros sinópticos que están narrando básicamente las mismas historias desde diferentes perspectivas. Respecto a este fragmento en particular, el que nos da mayor detalle respecto a lo que está pasando aquí es Lucas. Para eso le voy a pedir entonces que vaya conmigo a Lucas. Lucas
4, versículo 16 al versículo 22. Y ahí vamos a ver en profundidad qué es lo que realmente está pasando aquí, que el autor de Marcos, digamos, lo pasa muy superficialmente, pero que Lucas lo profundiza. Lucas 14, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente. Vino a Nazaret, ¿cierto? Ya sabemos que Jesús está en Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 dice así, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que estaba, primero, qué pasó por alto Marcos y qué profundiza Lucas? Tratemos de imaginar esta situación. Jesús llega a Nazaret, llega el día sábado, ¿cierto? Va a la sinagoga, empieza a leer un fragmento de Isaías. ¿Y qué empieza a leer? Empieza a leer una profecía tremendamente conocida, eh, tremendamente importante, que habla de la venida del Mesías, de Jesucristo, del Cristo. El encargado entonces, ¿cierto? Le pasa este libro, el libro de Isaías a Jesús. Jesús lo comienza a leer y empieza a decir las siguientes palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos ha escuchado alguna vez este pequeño fragmento, no en el contexto. Esto, ha escuchado que el Espíritu del Señor está sobre mí, que he venido, ¿cierto?, para dar buenas a los pobres. ¿Por qué? Porque este pasaje, lamentablemente, es uno de los pasajes más usados por los mercaderes de la fe, por los mercaderes de la prosperidad, por predicadores antropocentristas. Ha sido ultra manoseado. ¿Quién no ha escuchado esto de ahora viene el año agradable de Dios para ti? Lamentablemente este texto, hermanos, y a este texto se le ha dado una terrible, errónea, sacada de contexto y malintencionada interpretación por muchas personas. La verdad respecto a este pasaje es que Jesús está dando una noticia tremendamente trascendente. Esta noticia es que Dios había cumplido una promesa hecha a través del profeta Isaías. Era la promesa de que el Cristo, el Salvador, iba a venir. Cuando Isaías está escribiendo esto, ¿cierto? Lo que le está diciendo al pueblo de Israel es una promesa profunda, preocupada, donde le dice, va a llegar un punto en la historia donde va a venir un hombre, y este hombre va a ser el Salvador, y va a hacer todo lo que acabamos de ver. No solo era una promesa que estaba presente, digamos, en el libro de Isaías, sino que era una promesa que se había hecho a través de toda la escritura, incluso que se había puesto, se había fundamentado el mismo Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la primera promesa del Mesías que iba a venir a salvar al hombre. Recordemos que en Génesis 3.15 Adán había recién pecado y con el pecado viene entonces inmediatamente
la promesa de salvación. Esta misma promesa que había hecho en Génesis 3:15 y que había sido confirmada a través del Antiguo Testamento y que también el libro de Isaías había hablado de él, estaba entonces siendo cumplida. Lo que estaba haciendo Jesús era algo totalmente eh, importante. No puede ser visto así como algo, digamos, que no tiene sentido, que no tiene importancia. Es algo totalmente trascendente. Según lo que relata Lucas, entonces, Isaías predijo que en esta era venidera, tiempo después, en el tiempo de Jesús, el Espíritu reposaría sobre el ungido de Dios. La palabra ungido es la misma palabra Mesías. Mesías es la misma palabra Cristo. Había entonces, reposaría sobre Jesús, sobre el ungido de Dios, el cual proclamaría las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y anunciaría el año agradable de Dios. Este ungido, tenemos que tener bien claro a lo que se refiere respecto a este texto. Este ungido de Dios no venía a darle prosperidad económica a la gente, no le estaba diciendo que a los pobres le iba a dar dinero. El que analiza literalmente este pasaje va a decir, pero si eso es lo que dice. Claramente en la literalidad sí, pero en la, digamos, en la interpretación espiritual y correcta de este texto, Jesús bajo ningún punto de vista, y podemos ver en su ministerio, él no vino a darle plata a los pobres. Él no vino a darle dinero a los pobres, no venía a hacerte un ganador, el ungido de Dios no venía a llenarte de buenas vibras, de buenos pensamientos, no venía a decir que pensaras positivo, que declararas, porque todo te iba a salir bien. Jesús no vendría a decirte que tú no tendrías más problemas. Él no venía a libertar a los esclavos físicos. Él dice que viene a liberar a los esclavos. Y podemos ver que a través de la historia, un montón de esclavos siguieron. Podríamos decir entonces que Jesús mintió. No, Jesús no mintió. Porque Jesús venía a dar el Evangelio a los pobres, pero pobres de espíritu. Esto lo podemos ver en las bienaventuranzas. Cuando dice que venía a proclamar buenas nuevas a los pobres, es que venía a dar el Evangelio a los pobres de espíritu. Venía a libertad a los cautivos, pero los cautivos del pecado. Venía a dar vista a los ciegos, que no podían verlo, de los cuales éramos todos. Todos éramos ciegos y no podíamos ver porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios venía, entonces Cristo venía a darle vista a estos ciegos. Vino a decir que la promesa de salvación para la humanidad estaba ya entre nosotros. Por tanto, ahora sí, no había nada más de qué preocuparse. Venía el año agradable del Señor, porque claramente Jesús marca un antes y un después en la humanidad. Esto es lo que realmente quiere decir esta profecía. Cuando esta profecía se hubiera cumplido, entonces, significaría que el Cristo había llegado. Lucas lo sigue contando en el versículo 21. Enrolló entonces el pergamino, lo devolvió al encargado, y todos los que estaban ahí, después de que Jesús había recitado, había leído este fragmento, todos los estaban mirando, diciendo, me imagino yo, ¿cómo se le ocurre leer este pasaje? No sé, algo así. Pero lo que dice Jesús es totalmente decidor. Dice lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, primero, cuando usted escuche a un predicador tratando de traer estas palabras a hoy día, ignórelo, porque esto se cumplió. Lo que estamos leyendo hoy día es que esa profecía se cumplió en Jesucristo. Y para el contexto, lo que estaban viendo los judíos, lo que Jesús estaba diciéndole a sus interlocutores era que él mismo era el Mesías. Y esto no es diferente a un montón de pasajes donde Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, antes de Abraham yo soy, diciendo y dando su autoridad, presentándose ante los fariseos, ante los judíos, como el mismo Mesías. Es otra oportunidad donde Jesús se presenta delante de los judíos diciendo, yo soy el Mesías. Él estaba diciendo que por medio de él
y su ministerio, la promesa de Isaías se había cumplido. Les estaba diciendo en otras palabras, yo soy el Cristo. Dios ha cumplido su promesa con la humanidad a través de mí, a través de todas las... Yo hoy día estoy cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Y las reacciones descritas en esta situación por Lucas muestran primero una aceptación, casi un apoyo, ¿cierto? Dice los pasajes, y todos, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Pero después de esta primera reacción, quizás alegre, después de esta primera reacción siguió una serie de dudas, desconfianza, se comenzó a generar una sensación, un sentimiento incluso que llegaba hasta la ira. ¿Cómo era posible entonces que se fueran a cumplir las escrituras en este hombre? ¿Cómo era posible que Dios cumpliera sus promesas en un carpintero de Nazaret? Se preguntaban de dónde este hombre habrá adquirido esta sabiduría y la capacidad de hacer milagros. Esta pregunta debemos comprender que no es una pregunta planteada en forma positiva, es una pregunta que a través de su ministerio se hizo de forma muy negativa, incluyendo decirle que lo que él hacía era por poder de Satanás. Ellos, los interlocutores, los que estaban ahí juzgando a Jesús, ellos tenían las manifestaciones en sus propios ojos, pero no las podían ver. Para la gente, las palabras de Isaías eran totalmente incongruentes con el hombre que las acababa de pronunciar. A pesar de que veían su poder sobrenatural, ellos estaban entonces dejando llevar por otro tema, y era, ¿no es acaso este el carpintero? ¿No es este un carpintero? La distancia entre Nazaret y Capernaum. Capernaum es el lugar donde la gran mayoría del ministerio de Jesús fue llevada a cabo, y Nazaret era apenas de 30 kilómetros. Por tanto, las personas de Nazaret sabían de la fama de Jesús, a pesar de que Jesús no hacía milagros dentro del pueblo de Nazaret. Sí los hacía en Capernaum. Para entonces los hombres, los encargados de la sinagoga, los que estaban ahí en la sinagoga con Jesús, el hecho de que Jesús hiciera milagros no era algo desconocido para ellos. Ellos lo sabían. El tema es que dudaban de la procedencia del poder. ¿De dónde procedía entonces todo esto? ¿No les pasaba por la mente que Dios pudiera ser el origen entonces de las palabras y también de las obras de Jesús? Ellos pensaban, por ejemplo, que eran, como lo acabamos de decir, un poder de Satanás, un poder engañador. Las dudas y aprehensiones respecto de la persona de Jesús se siguen manifestando en el versículo 3 del capítulo 6 de Marcos. Dice así, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La palabra carpintero usada en el original es tectón, que viene siendo como la palabra técnico de hoy, pero el verbo aplicado de esta palabra significaría algo como engendrar, dar a luz, producir, crear. Era como una especie de artista, podríamos decir. Tectón en consecuencia es básicamente todo obrero, cualquiera que produce, hace o crea un objeto, un artesano, un constructor, pero aplicado al material con el cual se trabajaba. Si fuera madera, entonces se entendía que este tectón era un carpintero. Y nosotros podemos entonces saber que Jesús era carpintero y trabajaba con madera por su padre. Generalmente en esos tiempos los hijos tomaban el oficio del padre. Y José se conocía también como un carpintero que trabajaba con madera, por tanto, las interpretaciones más cercanas y el acuerdo, podríamos decir, transversal respecto a lo que Jesús hacía en cuanto a las obras, con su mano, su trabajo, todos coinciden en que era un carpintero.
Por eso el texto que nosotros vemos en la Reina Valera lo dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Respecto a esto, los involucrados, ¿cierto?, pensaban en su mente, y podemos imaginar esto: ¿qué es lo que un simple carpintero sabe acerca de oratoria y especialmente acerca de interpretación y cumplimiento profético? ¿Sabe algo? ¿Puede saber algo un carpintero de Nazaret? Estas preguntas podemos imaginar que se hacían a escondidas, cavilaban, lo vimos en otra palabra, ¿cierto? Cavilaban dentro de sus corazones, era algo muy común también en aquel tiempo. Preguntaban dentro de sí mismos: ¿quién es este? ¿Con qué ropa? ¿Cierto? Lo que hacían los interlocutores, vamos a decir, las personas que estaban rodeadas en aquel momento respecto de Jesús, era claramente una descalificación de Jesús por su origen, por lo que él hacía, porque él no formaba parte de la élite religiosa, claramente, del pueblo judío. Él era un carpintero. Y era el lugar donde los judíos nunca esperarían entonces que iban a ser el Mesías. Claramente había una descalificación desde esa perspectiva, pero las descalificaciones siguen apuntando a otro tema. ¿No es acaso el hijo de María? A José ni se le menciona en este pasaje, probablemente porque en ese tiempo José ya había muerto, José ya no estaba, el papá, digamos, el padre terrenal de Jesús, padrastro, como lo quieran llamar ustedes. Pero los hermanos de Jesús sí se mencionan, y como comentario al margen, podemos decir que ilógica es que, digamos, indefendible es la teología romana respecto a la persona de María, diciendo que es virgen, y que fue virgen toda su vida, siendo que la misma Escritura da testimonio de los hijos, de los hermanos carnales y las hermanas carnales de Jesús, dando a entender que María tuvo muchos más hijos. De hecho, les pone hasta el nombre. De los hermanos de Jesús, entonces, Jacobo es el único del cual realmente sabemos algo, ya que después de la conversión, después de que se convierte, toma preeminencia, toma poder dentro de la iglesia primitiva Jerusalén. Se conoce también como el primer obispo de Jerusalén, algunos lo llaman así. Pero respecto a los demás hermanos que son mencionados en este texto, José, Judas y Simón, la verdad es que no se sabe nada, ni siquiera a través de la tradición podemos ver qué pasa con estos hermanos. ¿Para qué decir de las hermanas que ni siquiera mencionan sus nombres? Del único, como hemos mencionado, del único que sabemos algo es de Jacob. ¿Qué pasa con esto? La familiaridad de Jesús, el conocer su origen, produjo entonces el menosprecio de las personas que estaban oyendo a Jesús en la sinagoga. El hecho mismo de que la gente de Nazaret conociera bien a la familia de Jesús hizo que le mirasen de forma despectiva, que lo descalifiquen respecto de lo que él estaba diciendo. ¿Qué se creía entonces este carpintero? ¿Qué se cree este carpintero? ¿De dónde? Si nosotros sabemos de dónde viene, lo conocemos desde niño. Es por estos razonamientos en la cabeza, las que estaban ahí, que comienza a crecer un sentimiento descrito por el Evangelio, por el evangelista respecto a Jesús, y es que se comenzaron a escandalizar de Jesús mismo. Y en el versículo 4 Jesús responde, más les decía Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Nosotros conocemos el dicho, ¿cierto? Nadie es profeta en su propia tierra. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. Lo que dijo Jesús fue que donde sea que un profeta recibe honra, ciertamente no será en su propia tierra. A Jesús entonces le pasó esto en lo más profundo de su núcleo familiar. Podemos comprender y podemos ver a través de las mismas escrituras que ni siquiera sus hermanos creían en él. Sus hermanos se burlaban
de él. No creían en él. La única que vemos que, no sabemos nada de José, pero la única que sí siempre supo, y claramente por la concepción sobrenatural, y que siempre tuvo fe en él, fue María. Entonces sus hermanos veían a Jesús también de una forma perspectiva, incluso en su núcleo más familiar. Cabe entonces señalar que Jesús afirma aquí también respecto a este tema, que él verdaderamente es un profeta, con derecho a ser honrado como un profeta. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, haciendo también referencia de la promesa de Cristo a Moisés, al pueblo de Israel. Jesús entonces debía ser obedecido, ser escuchado, pero en su condición de profeta, ¿cierto? Pero por el contrario, fue rechazado rotundamente. La incredulidad entonces de estos hombres estaba acompañada de prejuicios y de juicios respecto también primero a su origen, un carpintero, segundo a su familia, lo descalificaban por su familia, porque conocían a su familia, y tercero por la falta de milagros que él mismo hacía en Nazaret, o que él no hacía en Nazaret. Lucas también nos ayuda un poco más desde el versículo 23 en adelante. Él les dijo, sin duda, estas son palabras de Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también esas cosas aquí en tu casa, en tu tierra. Y Jesús añadió, ¿cierto? Diciendo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Isaías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, hermano, y que le muestra a través de las escrituras que los mismos profetas, los cuales ellos respetaban mucho, tampoco habían hecho milagros dentro de su propia tierra. También habían sido menospreciados dentro de su propia tierra y habían mostrado el poder sobrenatural y los milagros de Dios con personas extranjeras. En este caso pone como ejemplo al profeta Eliseo, ¿cierto? Que sanó a un leproso, no del mismo Israel, sino que sanó al leproso sirio, Naamán, un extranjero. Y respecto del mismo Elías, cuando hubo hambre en toda la tierra, no fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la región de Sidón, también una mujer extranjera. Lo que hace Jesús, y como lo hacía siempre, lo se encara con las mismas escrituras, y la respuesta entonces de los oyentes no tardó en hacerse visible. Versículo 28 de Lucas, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Qué es lo que está pasando? Y que Marcos obvia, ¿cierto? Lo pasa por alto. Es que fue tal la indignación de los oyentes que estaban escuchando a Jesús, no solamente por decir que era el Mesías, el Cristo, sino que también por decir que era un profeta y al mostrarle también el error, enrostrarles el error que ellos tenían y de por qué Jesús no hacía estos milagros dentro de su propio Nazaret. Es que estos hombres se llenan tanto de ira que querían llevarlo para despeñarlo, para tirarlo por un precipicio, podríamos entender, hacia abajo. Querían, en otras palabras, matar a Jesús. A ese nivel de ira llegaron. Después de recibir y después de escucharlo con cierto grado de sí, qué bien, después lo querían matar. Esto es lo que acontece en todo este texto, todo lo que está pasando entonces en este lugar. Sabemos entonces que Jesús, que nos dice Lucas, que él entre medio de ellos se va, desaparece, podríamos decir. Y volvemos entonces para poder cerrar el círculo del capítulo 6 de Marcos en el
en el versículo 5. Y no pudo hacer entonces allí ningún milagro en Nazaret, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando lo rechazaron, entonces, como rechazaron a Jesús, no acudieron a él para que los sanara. Aquí también hay algo que es también entendible. Como Jesús no era profeta, no era considerado profeta dentro de Nazaret, la gente tampoco recurría a él. Y lo que quiere apuntar Jesús también es esto, es que la reacción de la gente dentro de los núcleos más cercanos de alguien que sobresale es la que reacciona mal y que por tanto la falta de, digamos, la ausencia eh, de milagros en Nazaret no se debía a que Jesús no quería hacer milagros ahí. Se debía a que la gente no recurría regularmente a Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocían. Y pasa algo muy similar dentro de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros le predicamos a nuestros familiares no somos escuchados. Yo creo que a más de alguno de los oyentes le ha pasado. Generalmente cuando nosotros le predicamos a la gente que nos conoce, no nos escuchan mucho. ¿Por qué? Porque nos conocen. ¿Qué me van a enseñar si te conozco de los chicos? ¿Qué me venía a enseñar tú? Pero cuando viene un amigo, un hermano, un conocido y le predica, recepcionan al tiro. El que viene de afuera siempre es recibido de mejor manera. Por eso es tan cierto este dicho, nadie es profeta en su propia tierra. La verdad es que en este caso los de Nazaret eran incrédulos y rebeldes y no recibían curación, no recibían milagros porque no iban en busca de ellos. Pero lo que dice Jesús es que sin embargo puso sus manos sobre algunos pocos enfermos. Pero cualquiera que hubiese sido la situación de aquellos poquitos en Jerusalén, es un conjunto de habitantes pequeños, ¿cierto? Que no le dieron entonces la espalda a Jesús. Fueron muy pocos. La gran mayoría de los enfermos, sí, hablando del general de Jerusalén, de Nazaret, la gran mayoría de los enfermos quedó sin sanar y los pecadores quedaron sin perdón. La verdad que cuando nosotros nos enfrentamos a este versículo, dice que no pudo hacer milagros ahí, no pudo allí hacer ningún milagro. Tenemos que comprender dos cosas respecto al texto. Primero es que no es que no hizo ningún milagro, sí lo hizo, el mismo texto lo dice, salvo que sanó a unos pocos. Primero debemos comprender que sí sanó a algunos. Y segundo, tenemos que referirnos al no pudo, y siempre es importante poder comprender estos textos de no pudo cuando hablamos de Jesús, porque este no pudo se refería específicamente a no quiso. No hay algo que Jesús no haya podido hacer. El texto nos enseña y claramente nosotros tenemos que darle la interpretación y la profundidad correcta porque Jesús era también Dios, todopoderoso por tanto, y el hecho de que diga no pudo allí hacer ningún milagro se refiere, o lo que quiere decir el texto es que debido a las circunstancias y la incredulidad y oposición de los de Nazaret, entonces no, no quiso hacerlo derechamente. Debemos comprender muy bien estas palabras cuando se refieren a situaciones como la que vimos, por ejemplo, con la mujer del manto de sangre, o sea, del flujo de sangre que toca su manto, donde él pregunta quién fue, siento que él sabía, ¿cierto? En lugar entonces de hacer valer el gran poder para eliminar la oposición rebelde que había en Nazaret, Jesús respetó entonces, por tanto, la responsabilidad de aquellos hombres de Nazaret y sus actitudes y sus acciones. Aquí entonces se muestra que Jesús estaba sorprendido a causa de la fe de los habitantes. ¿Por qué? Porque se suponía entonces que en Nazaret, su lugar natal, y muy cerca de Capernaum, hubiese mucha fe en Jesús. Estamos hablando de una fe imperfecta, pero se supone que hubiera mucha fe, que Jesús fuera esperado como era esperado en otros lados, pero no era entonces esa la respuesta del pueblo para con Jesús. De hecho, eh, la respuesta que había era como reticente, como que prácticamente no lo querían.
También entonces es necesario recalcar que el asombro de Jesús no debe ser entendido de la misma forma, de la misma perspectiva que nosotros comprendemos el asombro. Sabemos que Jesús es omnisciente y que, por tanto, nada lo sorprende, todo lo sabe. Lo que vemos entonces en lo descrito en el pasaje está puesto ahí para que podamos comprender lo que pasa de alguna forma en la mente de Cristo, pero que es realmente incomprensible. Y a la luz de todo esto podemos entender que lo que nos quiere decir el autor, o lo que nos quiere decir el texto, es que Jesús respetó o de alguna forma hizo responsable de lo que pasó en Nazaret a las mismas personas de acuerdo a sus propios hechos. Lo que se muestra entonces la responsabilidad del hombre respecto a sus actitudes, sus acciones, y siempre en cuanto también a la luz que hayan recibido. Nosotros somos responsables respecto de la luz que hemos recibido. Ellos entonces sabían de Jesús, sabían de sus obras y tenían la evidencia de lo que había pasado en Capernaum, ¿cierto? Al lado. Tenían la evidencia de las escrituras que él estaba cumpliendo y aún así rechazaron a Jesús. Por tanto, Jesús, dice ahí, sigue su camino. Y esto no tiene, podríamos decir, está en total concordancia con otros pasajes donde Jesús muestra la responsabilidad del hombre y la consecuencia de su pecado. Mateo 11, 20 al 24 dice así. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No entonces debemos olvidar por ningún motivo que el hombre es responsable por sus propias decisiones y actitudes. Pero lo otro que no debemos olvidar para redondear nuestra relación con este tema es que no debemos olvidar que nuestra reacción respecto a las cosas de Dios son exactamente iguales en cuanto a las respuestas. Nosotros nos portábamos igual que los de Corazín, éramos igual que los de Betsaida, iguales que los de Capernaum, iguales que los de Tiro, que los de Sidón, éramos iguales que los de Sodoma y Gomorra, éramos igual que los de Nazaret. Éramos exactamente iguales. La única diferencia que hay entre los descritos aquí y nosotros es que nosotros fuimos receptores de la misericordia de Dios. No olvidar eso. Y Romanos 9 lo dice clarísimo. No depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios, sino que de aquel que Dios tenga misericordia. No nos creamos que somos súper espirituales, no nos creamos que somos, que nos arrepentimos por nuestros propios méritos, que nosotros somos súper buenas personas, que realmente nosotros merecemos la salvación y ellos no. No, porque nosotros fuimos salvados por la pura misericordia de Dios. Dicho esto, y ya a modo de exhortación final, o sea, antes de pasar a la exhortación final, vemos en el cuadro completo que Dios, el Padre, en Jesús cumple las promesas, y más ya sabemos que son más de 300 profecías cumplidas en Jesús de una forma perfecta, de una forma detallada, de una forma totalmente completa. Pero Jesús en este sentido, a pesar de ser la manifestación de la promesa de Dios, es rechazado en su propia tierra. Nosotros, no es así digamos,
una escala, o una comparativa con el eterno Dios, vamos a pasar las mismas cosas. En nosotros se va a mostrar la misericordia de Dios, en nosotros se va a mostrar la gracia de Dios. Vamos a tener cambios muchas veces. Vamos a ver que nosotros vamos a ver nuestro Facebook de 2 años, 3 años atrás y vamos a encontrarnos totalmente diferentes. Pero no se asuste si usted en su propia tierra es rechazado, si es por su propia familia usted no es escuchado, porque si le pasó a Cristo, ¿cuánto más no le va a pasar a usted? Vamos a la exhortación final y para concluir este sermón del día de hoy. La naturaleza, la misma naturaleza sobrenatural, única y particular del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, de por sí ya muestran el amor y la preocupación de Dios para con la humanidad. A través de las Escrituras, Dios le ha mostrado a la humanidad cómo había de ser aquel que vendría a salvarlo. De modo tal que cuando viniera, lo pudiéramos ver y reconocer con total facilidad. Es impresionante también cómo esta escritura, que es totalmente sobrenatural, muestra al hombre en su total ceguera ante Jesús y su inapelable condición de Cristo. En otras palabras, es como si Dios hubiera dejado un mapa totalmente entendible de cómo llegar a una ciudad, a prueba del más simple de los simples, y que, aún así, el hombre, por más inteligente que sea, no pueda llegar a destino tratando de leer este mapa. ¿Es tal la corrupción, la perversión y la muerte del hombre ante las cosas de Dios? La respuesta es sí. Y nosotros, que estábamos en la misma condición, hemos podido encontrar y ver la hermosura de Cristo solo por la gran misericordia de nuestro Dios, el cual nos ha quitado la venda de nuestros ojos y con esto también nos ha dado vida eterna. Solo nos queda glorificar a Dios, al Dios de nuestra salvación, y darle gracias por haber intervenido la historia humana misma para mostrarnos con cada detalle al ser más hermoso que habría de cumplir su promesa de salvación dada en Génesis 3:15. Ese ser es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar entonces por este sermón del día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darle gracias, Señor, por este momento que hemos tenido, donde hemos podido, Dios, escudriñar, ver las Escrituras, Señor, y poder verlo nuevamente en todo su esplendor, amado Dios. Poder ver su hermosura, poder ver, Dios, cómo usted ha cumplido una promesa hermosa a la humanidad. Una promesa, Señor, que se hizo allá en el Edén, Dios, cuando el hombre cayó. Una promesa que nos libraría de nuestras rebeliones. Damos gracias porque podemos ver la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos ver claramente a nuestro Rey. Podemos identificarlo con total seguridad a través de las Escrituras, Señor. Te damos gracias por esta palabra porque sin duda es aliento para nosotros el poder saber que nuestro Rey ha estado en la mente, digamos, en la historia de la humanidad siempre y que se manifestó en algún momento donde Él vivió de una manera santa, de una manera sin pecado, Señor, y fue colgado en la cruz para salvación de nuestras faltas. Damos gracias, amado Rey, por poder participar en este servicio de adoración. Damos gracias por poder ser partícipes de este culto y poder levantar nuestros corazones, de poder meditar en su maravilla. Damos gracias por poder ser, Señor, sus hijos. Y le damos gracias por este don precioso de la salvación, solamente a través de los méritos de su Hijo Jesús. Amén.